pero yo me llevaría un libro. Bien. ¿Y qué Yo me libro llevaría este libro, mirá. A ver, levantalo un poquito. No sé si se ven. Sí, qué Este libro, contame de ese, a ver, ¿lo tenés? bueno, mira, para que puedan ver, es un libro, tiene 558 páginas. Es un libro que se llama La madre de Frankenstein, es de editorial Tusquets, y está escrito por una escritora llamada Almudena Grandes, una escritora que es muy reconocida, una escritora contemporánea, muy reconocida en España, pero también a nivel internacional, que ha escrito una gran cantidad de libros, fundamentalmente novelas y cuentos. Varios de sus cuentos han sido llevados también al cine. Almudena comienza a conocerse a partir de 1989, cuando ella escribe un libro que se llama Las edades de Lulú, y a partir de allí comienza toda una revolución de escritura respecto de Almudena, porque empieza a escribir una gran cantidad de libros. Es una mujer que muy aceptada por la crítica especializada, pero también la crítica de sus lectores, muy, muy seguida. Yo he leído una de sus novelas, ahora estoy leyendo La madre de Frankenstein, pero he leído Los besos en el pan, un libro precioso que en alguna otra oportunidad vamos a hablar, porque Almudena tiene un modo de escribir que te va llevando y te resulta fácil la lectura. Sus libros son gorditos, pero tienen tiene una forma de expresarse, tiene una forma que te va llevando a que vos estés como allí en el lugar, ¿no? Entonces te contextualiza también que vos formás casi como el otro personaje que está allí como mirando y pudiendo observar cada cosa, percibir los olores. Bueno, a mí me encanta realmente Almudena Grandes cómo escribe, y cuando vi que había sacado su último libro, que es La madre de Frankenstein, un libro que salió en febrero de este año, dije, bueno, a ver, voy a ver si lo consigo. Desde ya vamos a decir que es un libro que se consigue acá en San Luis en diferentes lugares, desde los supermercados hasta las librerías, y su precio es de 950 pesos. ¿Es una novela? ¿Es una novela? ¿Cómo? Es una novela. Es una novela, pero es una novela que es la quinta novela de una serie que se llama Episodios de una guerra interminable, sobre la cual Almudena escribe para marcar la situación de la España en la época de Franco, ¿no? Ella contextualiza todas sus novelas, estas novelas que forman parte de esta serie, en la época de la posguerra española, en la época de la guerra civil, en la época de Franco, y ahí va contando fundamentalmente cómo vive la sociedad española en estas circunstancias, ¿no? En este caso, en la madre de Frankenstein, es una novela, es su quinta novela. La próxima, la sexta y la última de la serie va a ser a mediados del año 2022, recién allí va a estar esa última novela. Y lo que tiene Almudena, que yo les decía recién, ¿no? Esta cuestión de que uno va como conociendo la parte histórica, ¿no? de la España de esa época, a partir de personajes ficticios, pero que se van entremezclando con la verdadera historia. Y en La madre de Frankenstein hay una historia muy, muy poderosa, muy intensa, muy fuerte, ¿no? Como para que tengan idea. Es un libro que tiene 117 personajes, de los cuales 7 personajes son reales, verídicos, y la historia se basa, La madre de Frankenstein, se basa a partir de una situación que vivió una mujer española que se llamaba Aurora Rodríguez Carballeira, que es una mujer, y en esto no voy a espolear el libro, porque es realmente lo que cuando uno ve cualquier argumento de este libro, bueno, aparece. Ella asesina a su hija de 4 tiros, y el nombre de la novela, La madre
Frankenstein es porque, bueno, Frankenstein es una novela escrita en 1816 por Mary Shelley, fue publicada en el año 1818, y si recordamos a Frankenstein, Frankenstein es producto de un experimento científico, ¿no?, de Víctor Frankenstein, que era su creador. Claro. En este caso, la madre de Frankenstein es porque Aurora, que es una mujer para la época estamos hablando de la década del 30, era una mujer con ideas feministas. Claro, era una mujer con ideas muy feministas, con mente muy, muy abierta, una mujer con ideas absolutamente de la importancia de la libertad de la mujer, muy independiente, absolutamente culta. Estamos hablando de una España en donde ella vivía en Madrid, muy reconocida por toda la gente, ¿no? Formaba parte de talleres literarios, o sea, una mujer muy inteligente, y que ella tiene una hija, y esa hija ella la va creando, la va criando y creando de un modo casi como un experimento científico, tratando de que esa hija fuese la mejor de todas las mujeres. Ambas eran superdotadas, de manera de que tenían como una inteligencia muy, pero muy especial, y lo que pasa es que se le vuelve en contra porque a esta hija, cuando cumple 18 años, las ideas de su madre tan independientes, de libertad de pensamiento, ella empieza a plantearse que ella quiere una vida diferente a lo que su madre le ha propuesto desde muy pequeñita, y entonces se quiere independizar, y ante esta circunstancia, bueno, lo que hace Aurora es matarla, ¿no? Y ese es el centro de la historia, y lo que cuenta esta historia es los últimos 2 años de vida de Aurora. Ella los pasa en un manicomio, en el manicomio de Ciempozuelos, un lugar que estaba ubicado a 22 kilómetros de Madrid, o sea, muy cerquita. Y entonces va contando, ese sería el eje, ¿no? Es decir, el personaje, pero va contando cómo en ese manicomio de mujeres es como si fuera un microclima de lo que pasaba en el afuera, en toda España, ¿no? Pero cómo eran vistos los manicomios en la época de Franco, ¿no? En esa etapa oscura, sombría, apesadumbrada de España, que ella intenta relatarlo de este modo. Hay 3 voces que van a lo largo de todo el libro apareciendo. Va apareciendo la figura de Germán Velázquez. Germán Velázquez es un médico psiquiatra que ha vivido 15 años en Suiza, regresa después de 15 años de haber vivido allí a España, y va directamente a trabajar en este manicomio de Ciempozuelos. La otra voz, por supuesto, es la voz de Aurora, ¿no? Que también a lo largo del libro va planteando ella cómo se siente, ¿no? Su modo de pensamiento, y aparece un tercer personaje, una tercera voz, que es María Castejón, que es una enfermera que cuida a Aurora, pero que también tiene la particularidad de haber sido casi criada por esta mujer, porque su abuelo era el jardinero del manicomio y la llevaba siempre. Y entonces Aurora es como que le ha enseñado los valores de ser mujer, le ha enseñado a escribir, entonces le tiene un gran afecto. Aquí aparecen 2 personajes verdaderos. Uno es un psiquiatra de nombre Vallejo Najero, un psiquiatra que aparece como allí en este manicomio imponiendo sus ideas, pero que tiene tuvo una presencia real y bastante complicada y difícil para España. Este psiquiatra, Vallejo Najero, tenía la idea de que en todos los niños y niñas había un gen que él lo denominaba un gen rojo, que era el gen que producía una debilidad mental.
Entonces, ante estas circunstancias, él te proponía, y además lo lamentable es que lo propuso y se hizo, es que muchos de estos chicos cuando supuestamente aparecía ese gen, él con todo un grupo de gente, los retiraba de los hogares, los padres eran fusilados, y entonces eran nuevamente educados en el movimiento nacional que seguía las ideas de Franco, ¿no? O sea, un hombre oscurísimo que también forma parte de esta novela. También forma parte de esta novela otro psiquiatra que también aparece allí en Cien Pozuelos, que es López Ibor, que él tenía la idea de que la homosexualidad era una enfermedad y debía curarse. Y entonces emplea todos los métodos terribles para curar lo que él llamaba esa enfermedad, que él decía que era la homosexualidad. De manera que allí, en este manicomio de Cien Pozuelos, hacen su paso ambos y hablan en la novela y nos muestran su manera de pensar, su manera de ver, pero también nos permiten conocer, a ver cómo se vivía, ¿no?, en esa época. Pero también tiene que haber un obispo. Y aparece un obispo, el obispo de Madrid y Alcalá, que es el obispo Eijo Garay, porque los nombro porque realmente han tenido su momento, su paso en la historia, que él lo que decía era que, que aquellos fieles que se desviaban por el camino, ¿no?, del movimiento de Franco, y debían ser encausadas nuevamente, y entonces él también tiene una historia muy fuerte, ¿no?, en esta novela de la madre de Frankenstein. Entonces fíjate cómo, a partir de un personaje como es Aurora, se produce todo un entrelazamiento de historias, ¿no?, que contextualizan justamente a esa situación de España triste, gris, como lo habíamos dicho antes, pero en donde la religión, la Iglesia Católica, ocupaba un lugar absolutamente fundamental en el Estado y además en la sociedad, ¿no? Una historia realmente intensísima, que tiene, como todas las historias de Almudena Grandes, un amor, ¿no?, un amor que debe luchar, que es el amor entre María y Germán, que son los dos voces que también hablan en la novela. Realmente una novela preciosa, y como yo les decía, si bien es grande, la lectura es muy pero muy rápida, y vos te sentís que estás allí, ¿no?, porque te describe tan bien los lugares, las sensaciones, los momentos, que podés percibirlo con muchísima claridad. Es una de mis escritoras, a mí me encanta cómo escribe Almudena. Bueno, no es casual que la forma, la figura, el género de la novela haya sido elegida para explicar lo horroroso que fue Franco en 1930, en esa primera época del siglo XX. Y no es casual que los íconos de la época se hayan situado precisamente en la década del 30, porque en 1930 la caída de la bolsa de Nueva York, viene la depresión mundial. Y esa depresión mundial trajo como consecuencia el macartismo en Estados Unidos para perseguir a los comunistas, para perseguir por ejemplo, a este movimiento de mujeres que propiciaban la libertad de género por otro lado. No es casual que haya existido en esa época un maestro de lo que fue la generación de los Chicago Boys, que era Milton Friedman, que aprovecha una herramienta de la psiquiatría, que es el electrochoque, para blanquear los cerebros, lo que hace Franco con los niños que estaban marcados genéticamente, y borrar la memoria de aquellos sospechosos que se consideraban comunistas en Estados Unidos. Este sistema de electroshock se aplica en prácticamente todo el mundo de ultraderecha, ultra anticomunista, Hitler, Franco, etcétera, etcétera, y que después existen las dictaduras latinoamericanas, se perfecciona con los sistemas de tortura. No es casual
Este libro, en cierta medida, está condensando allí en lo que es la figura del manicomio, el escenario, donde la sociedad era un manicomio. Claro, claro, donde la sociedad era un caos absoluto, ¿no? Por eso es que cuando yo te contaba recién el tema del microclima, ¿no? Porque en realidad en ese manicomio se vivían un montón de situaciones espantosas que se vivían fuera, ¿no? Vos sabés que en este manicomio de Ciempozuelos, que era un manicomio de mujeres, no solamente estaban allí aquellas mujeres que tenían un problema mental, también estaban aquellas mujeres que querían lograr una cierta independencia, ¿no? Que querían vivir con libertad su sexualidad, aquellas mujeres que de pronto estaban casadas, pero que los maridos eran infieles y entonces ante la primera situación de un grito de esa señora la llevaban al manicomio. Es decir, se viven diferentes, ¿no? Diferentes realidades. Vos sabés que en 1933, cuando se produce el juicio de Aurora Rodríguez Carballeira por la muerte de su hija, la defensa dice que ella ha actuado porque tenía una enfermedad mental que era la paranoia. Y la otra persona que dice que no es justamente este psiquiatra que yo les he nombrado, que es Vallejo Nájera, porque él decía que lo que le estaba pasando a esta mujer es que había tenido estas ideas de asesinar a su hija por tantas lecturas, ¿no? Porque las mujeres en esa época no podían leer, porque las... ¿Cómo claro, van a tanto aparte de la Biblia? Por otro lado, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces esta mujer es acusada de que es así, que tiene todos estos problemas y que comete semejante acto porque leía mucho, ¿no? Es decir, bueno, toda la época marcada, y vos decís, fíjate que el nombre por ahí, si vos lo ves así descontextualizado, la madre de Frankenstein, vos te preguntás, bueno, pero ¿qué querrá decir esto? Y cómo a partir de una novela vos podés entrelazar la ficción con el género de no ficción al mismo tiempo. Excelente, me encantó, ¿eh? 500, bueno, me alegro mucho. 500 y pico de páginas. 558 páginas, 950 pesos sale el libro, es de Editorial Tusquets y, bueno, La madre de Frankenstein, por Almudena Grandes. Gracias, Normita, ¿eh? Bueno, aprovecho para invitar a darle una vueltita por Arte y Bohemia, en Instagram, en Facebook, en podcast y también en su canal de YouTube, así que está muy bueno, me encantaría. Están invitadas cordialmente para darle una miradita a Arte y Bohemia. Y enseguida, después que lo edite, este video va a estar en el canal de YouTube, tanto de Solo un Café como en el tuyo de Arte y Bohemia, si a vos te parece, claro. ¿Estás de acuerdo? Pero por supuesto, claro que sí, claro que sí. Y por supuesto también en la plataforma de iVoox, ¿no? Seguramente. Fuerte abrazo, buen fin de semana. Bueno, igualmente para vos y para cada una de esas personas que se han conectado y además nos han acompañado, así que muchas gracias. Chau, un saludo. Chau, chau.